Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Es presentado por... Continuamos en un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Tengo el placer de hacerme acompañar con don Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central de Costa Rica. Esta es la segunda ocasión que don Rodrigo nos atiende el llamado aquí a Economía Hoy. Bienvenido, don Rodrigo. Muchísimas gracias, don Gerardo. Gracias por la oportunidad de compartir en esta mañana. Un gusto. Recientemente, don Rodrigo, el Banco Central publicó el programa macroeconómico. Entiendo yo que de acuerdo con la ley, a principios de año tiene que publicarse y que también a mediados de año se hace una revisión del programa macroeconómico. Para efectos de nuestros seguidores y del público en general, ¿qué es el programa macroeconómico? ¿Cuál es el propósito que se persigue con el programa macroeconómico? Y desde el punto de vista de un ciudadano común y corriente, ¿cuál es el impacto, cuál es la utilidad que este programa macroeconómico tiene para los agentes económicos? Sí, señor don Gerardo. En primer lugar, el programa macroeconómico es un ejercicio que hace el Banco Central en forma semestral. Lo hace en enero y lo hace en junio de cada año. En enero se publica el programa con una perspectiva de 24 meses adelante, es decir, lo que hace el Banco Central es tener en primer lugar una lectura, hacer una lectura de la economía nacional y de la economía internacional, cómo ha venido evolucionando, cómo se ha venido comportando la economía nacional y el contexto externo para el caso costarricense, y hacer además una proyección o una serie de proyecciones de variables macroeconómicas para los 2 años que siguen, que en el caso que nos ocupa sería 2019 y 2020, pero siempre se hace eso en enero, por virtud de la ley, y se hace una revisión de las proyecciones en julio, es decir, a mitad de año. A final de julio se publica una revisión que incorporaría revisiones para ese año vigente y el siguiente, o sea que sería ahí una revisión para los siguientes 18 meses de las proyecciones. Pero en principio este es un ejercicio bianual, es decir, o semestral con proyección bianual, con proyección a 2 años adelante, que tiene por objetivo hacer esa lectura de la economía con las proyecciones de las principales variables macroeconómicas para poder, a partir de esa información, el Banco Central determinar la posición que tomará en materia de política monetaria y cambiaria, fundamentalmente. ¿Cuáles son estas variables macroeconómicas? Muy importante esa pregunta, don Gerardo. Las variables en que se concentra el Banco Central son típicamente la inflación, que sabemos y hemos venido reiterando que el objetivo central del Banco Central es mantener una inflación baja y estable. Entonces, por supuesto, la lectura que haga de la evolución reciente de la inflación y la proyección sobre inflación es fundamental, pero además de eso se hacen proyecciones sobre el crecimiento económico, también muy importante. Por producción, crecimiento de la producción. Por varias vías, crecimiento de la producción o el crecimiento de la economía por el lado del gasto. O sea, hay varias formas de medir el Producto Interno Bruto, que es el tamaño total del pastel de la economía, y se puede hacer o por actividades económicas, que es por el lado de la producción, comercio, industrias, agricultura, servicios, o se puede hacer por el lado del gasto, que es básicamente descomponer ese Producto Interno Bruto en sus componentes fundamentales por la vía del gasto, que son el consumo privado de los hogares, la inversión privada, el consumo del gobierno, la inversión pública, las exportaciones y las importaciones. Esencialmente esos son los componentes del gasto. Hay una tercera forma de hacer de llegarle al PIB, al Producto Interno Bruto, que es por la vía de los ingresos, salarios, intereses, dividendos, utilidades, rentas. Esa tercera forma es más compleja desde el punto de vista de cuentas nacionales y no siempre se tienen buenas estadísticas para llegarle. El Banco Central en sus proyecciones se enfoca en los 2 primeros métodos para calcular y para proyectar el Producto Interno Bruto hacia el futuro. Este conjunto de proyecciones de las variables macroeconómicas que nos explicaba don Rodrigo, ¿cómo es que lo hacen?
Sí, se hacen, bueno, y faltaron algunas variables importantes que además de la inflación y el crecimiento se enfoca el Banco Central en su programa macroeconómico, son los que tienen que ver con las cuentas externas, la balanza de pagos, por ejemplo, el déficit de cuenta corriente, que básicamente toma en cuenta lo que está ocurriendo con exportaciones e importaciones de bienes y servicios, más pagos a las economías internacionales y recepción de ingresos por remesas de trabajadores, más los flujos internacionales de capital. También se enfoca en los agregados crediticios y monetarios en general. Cuánto está creciendo el crédito, por ejemplo, cuánto se proyecta que van a crecer los depósitos de la masa monetaria en el país y finalmente en las cuentas fiscales. Todos estos son variables macroeconómicas de muchísimo interés. ¿Cómo hace el Banco Central esas proyecciones? Las hace a partir de un sistema de una metodología de modelación. Es decir, tiene el Banco Central un acopio de modelos de naturaleza matemática y econométrica que se combinan para tratar de inferir cuál va a ser el comportamiento de las variables macroeconómicas que hemos conversado, con base en una serie de determinantes que se consideran fundamentales para explicar cómo se mueven esas variables a lo largo del tiempo. Y esa metodología combina análisis de series de tiempo, de cómo se han venido comportando las variables específicas que queremos proyectar y cómo se comportan también las variables que las determinan, que las influyen. Y por otro lado, una serie de relaciones entre todas estas variables que determinan cómo cuando se mueve una, se mueve la otra. Se puede estimar por metodologías econométricas o con modelos de equilibrio general, se llaman, que básicamente establecen esas interrelaciones entre variables que permiten determinar cómo cuando se mueven las variables exógenas, se le llaman las variables que determinan el patrón de las que uno quiere proyectar, cómo cuando se mueven estas se van a mover las que nosotros queremos proyectar. Entonces, esa es básicamente la metodología. Es una metodología relativamente sofisticada y compleja. En realidad es una combinación de diferentes métodos lo que usa el Banco Central. Y se usan diferentes métodos para usar pruebas de verificación, de consistencia entre las variables. Y finalmente, ¿por qué es de interés para las familias y para las empresas este documento del programa macroeconómico? Es de fundamental interés porque provee información que debería ser muy útil, tanto para los hogares como para las empresas, útil en la toma de decisiones, cómo se va a comportar la inflación, cómo se va a comportar el crecimiento económico, la actividad económica en general, cómo va a estar esa actividad económica desagregada en términos de consumo, inversión, exportaciones, importaciones, cómo van a estar las finanzas del gobierno, también cómo se van a comportar diferentes industrias, cuál va a ser el comportamiento de las balanzas, del balance externo del país, qué va a ocurrir con las finanzas públicas, qué va a ocurrir con el crédito al sector privado. Son todas variables muy importantes para los hogares y también para las empresas en la formación de sus expectativas, en la formación de sus decisiones sobre precios, por ejemplo, sobre inversión, sobre consumo, sus presupuestos. Entonces, es un insumo importante y así pues ha sido recibido históricamente el programa macroeconómico con mucho interés por parte del público en general, de las empresas, del sector financiero, de los hogares, para poder tomar esas decisiones. ¿Dónde pueden encontrar los seguidores este documento? Está en la página web del Banco Central, ahí está compartido el documento completo, una especie de resumen que es el comunicado de prensa que emitimos en conjunto con el programa macroeconómico. Y también estamos compartiendo material en una cuenta Twitter institucional para el Banco Central que lanzamos justamente con este programa macroeconómico. Es nueva la cuenta Twitter, de manera que si quieren seguirnos, pueden seguirnos en la cuenta Twitter del Banco Central y ahí estamos compartiendo material justamente como este, no exclusivamente el programa macroeconómico, pero también van a encontrar ahí el programa macroeconómico. Excelente. Hemos estado aprendiendo con don Rodrigo Cubero sobre el tema del programa macroeconómico, qué es, sus objetivos y cómo incide esto en las familias y en las empresas. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera desde el Hotel Real Intercontinental en San José de Costa Rica. Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Es presentado por